con la clase. La clave es Alba Lilia 10. Bueno, jóvenes, vamos a esperar que termine de conectar todos y continuamos, porque es tan importante esta. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jóvenes, con el link que está en el Classroom, el mismo link, ¿no? Yo, con el que está ahí en el tablón, con ese mismo link se pueden conectar, el mismo que está ahí, ¿listo? En el Classroom. Bueno, por favor dicen a sus compañeros que hay algunos como confundidos que se pueden conectar con el mismo link que tenemos ahí en el Classroom, ¿listo? Los que pronto no se hayan conectado. Ya les mandé un mensaje igual al WhatsApp para que se conecten sin ninguna dificultad. Bueno, entonces continuamos. Estábamos con el señor Sebastián Céspedes, ¿cierto? Sebastián, ¿está ya conectado? Sí, señor. Bueno, entonces hablábamos que las diferencias entre la cualitativa y la cuantitativa según sus propósitos y lógicos. El señor Sebastián nos decía que primero subraya las acciones de observación en la cualitativa, que hay un razonamiento inductivo y que hay un descubrimiento de nuevos conceptos de perspectiva holística. Cuando hablamos de la holística, pues es todo el entorno, todo el conocimiento, todo el entorno de observación para tener como el enfoque de todo lo que sucede alrededor cuando estamos haciendo un proceso de investigación cualitativa. Señor Sebastián, ¿y cuáles son los propósitos y lógicas de la cuantitativa? Pues, profe, esta es subrayar la teoría científica, el Muy, racionamiento muy deductivo bien, y la contrastación de las hipótesis. muy bien, señor Sebastián, muy bien. Esa es, señor Sebastián. Vea, sencillito y práctico, ¿cierto? Sí, Una vez señor. califiquemos aquí al señor Sebastián, de una vez. Bueno, don Jonathan Cortés, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Jonathan, vamos a hablar de la hipótesis. Hablemos de la hipótesis cualitativa. Vale, pues respecto a la hipótesis hablaba de que a diferencia de la cuantitativa, esta sí era modificable y se iba construyendo a partir Muy de bien. la investigación. ¿Y qué era? A priori, ¿se acuerdan? A priori, Muy bien. ¿Y qué más? Decía que se podía construir. ¿Y qué más, señor que Jonathan? se iba construyendo a lo largo de cómo iban fluyendo los datos de la investigación Muy bien. y que continuamente se iba modificando. Excelente. Y en cambio la cuantitativa Esa sí no se modifica. no es modificable. Muy bien. Sí, y es a priori no modificable, ¿cierto? O sea, eso es clarísimo. La cuantitativa no es modificable, mientras que la hipótesis en la investigación cualitativa pues se va construyendo, es modificable, es a priori, y durante el camino la vamos como ampliando, ¿cierto? Bueno, muy bien, Ajá, señor Jonathan. vale, Bueno, profe. seguimos con Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe, Sí, profe. muy bien, Andrés, hábleme de los métodos. ¿Cómo es el método de la Pues, profe, cualitativa y cuál es el método de la cuantitativa? el método en la cuantitativa pues es fijado y controlado Muy bien, y en la cualitativa es múltiple con la triangulación y es flexible y abierto. perfecto. Muy bien, ya más adelante hablamos de triangulación para que entiendan. Entonces, ojo aquí, jóvenes. En la cuantitativa el método es fijado y controlado, es decir, que no hay posibilidades de nada, ¿correcto? No hay flexibilidad. Mientras que en la cualitativa, como lo dijo el señor Andrés Felipe,
es múltiple, es flexible, es abierto y sus conceptos ya se les aplica lo que es la triangulación, que ya más adelante vamos a hablar un poco de lo que es triangulación. ¿Sí es la diferencia entre los dos? Mientras la cualitativa es flexible, ¿cierto? Y abierto, y es múltiple, en la cuantitativa siempre es fijado y controlado. Muy bien, señor Andrés Felipe. Vámonos con César Alexis. César Alexis Haidut. Hola, profe. Muy buenos días, César. ¿Cómo Buenos días, estamos? profe. Muy bien. Bueno, Sí, señor. hablemos de los datos. ¿Cómo son los datos en la cualitativa y los datos en la cuantitativa? En la cualitativa son escritos y son de un contexto social, mientras que en la cuantitativa son numéricos y tienen que estar regidos por la hipótesis. Bueno, ojo acá. Muy bien. En la cuantitativa son numéricos y restringidos a la hipótesis y al método. Pero en la cualitativa tiene tres características. Ojo, son variados, ¿cierto? Y se hace a través de qué? Observaciones y son imprevistos, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre los dos métodos. La variación, la observación y la imprevista. Mientras los otros son numéricos y restringidos a la hipótesis y al método. Bueno, muy bien, joven Camilo Andrés. Valentina Montealegre, Valentina. Valentina, Sí, muy sí, buenos acá estoy, días. profe. Muy buenos Buenos días, días. Valentina. Valentina, hábleme sobre el análisis. Profe, pues en el análisis de la investigación cuantitativa está determinado y es independiente del investigador. Muy bien, Contrario de Valentina. la cualitativa, que es subjetivo, puede ser interpretativo, Muy bien. emergente, simultáneo, y también se tiene en cuenta la recogida de los datos. Es dependiente de la experiencia y los conocimientos del investigador, o sea que se involucra más con el investigador. Muy bien, Valentina. Esa es. No hay nada que agregarle. ¿Sí? En el tema de los análisis, pues es determinante y es independiente del investigador. Mientras que en la cualitativa es subjetivo e interpretativo, ¿cierto? Emerge de la forma simultánea la respuesta a la recogida de los datos y depende también mucho del conocimiento de los investigadores. Bueno, muy bien. Muy bien, señorita Valentina. Miguel Ángel Naranjo. Que solo los va a comprar igual. Miguel Ángel, muy buenos días. Cuando verde son por ejemplo, tiene que comprar. ¿Qué más, señor Miguel Ángel? Miguel Ángel está conectado con el nombre de Pablo Andrea, ¿cierto? No, no, señor. Ah, no, perdón. Paula Andrea. Ah, pero si está la de cierto. Voy a silenciar a Paula Andrea un segundo. Listo. Perdón, profe. Bueno, listo, Pablo ya. Miguel Ángel. Sí, señor. Miguel Ángel, entonces, hábleme un poquito de la triangulación en investigación cualitativa. ¿Qué es eso? Pues, así como referencia que maneja como tres términos, ¿no? Como variabilidad en información, que es flexible en cuanto a lo O sea, varios, uso la de varios recolección de métodos. datos. Muy bien, uso Sí, de varios señor. métodos. ¿A través de qué? De, Lo que usted lo dijo, no recolección recuerdo de bien, datos. ¿Qué más? de la recolección de datos, sí. Y pues el análisis de la información, que sea flexible, que sean abiertas las No, opiniones que se tengan en ojo, cuenta, pues. No. ojo a la triangulación en investigación colaborativa. Es el uso de varios métodos, ¿cierto? Ok. Entre esos, ¿qué es? La recolección de datos, las diferentes técnicas que se utilizan, el tipo de El investigación, análisis. los ambientes y los estudios, los fenómenos. ¿Sí? Cuando hablemos, y ustedes hablan del término triangulación, ¿qué es la triangulación en la investigación cualitativa? Van a entender que es el uso de varios métodos, ¿cierto? ¿Cuáles? La recolección de los datos, las diferentes técnicas que se utilizan para la recolección, las investigaciones respecto a las preguntas que hayan
y tener en cuenta los ambientes o estudios del fenómeno, ¿cierto? Esa es la triangulación cualitativa. Pregunta del parcial. Diga, ¿qué es la triangulación de cualitativa? A. Investigaciones numéricas. B. Uso de preguntas de hipótesis. Y C. Uso de varios métodos. Pues, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería, señor Miguel Ángel? Pues el uso de varios métodos. Exacto. Ojo, pregunta del parcial para que no se les olvide. ¿Qué es triangulación en investigación cualitativa? Escoja la opción correcta. ¿Listo? Bueno, ¿qué pretende, señor Miguel Ángel? ¿Qué pretende la investigación cualitativa? Pues pretende como tener en cuenta lo que llamas del entorno y las condiciones. Y ¿La pues búsqueda de qué? De el sujeto, patrones, de patrones. ¿Para qué? Para poder desarrollar o interpretar de manera global un fenómeno humano, ¿cierto? ¿Objeto de qué? Investigación. Entonces, señor Miguel Ángel, búsqueda de patrones, poder desarrollar, concluir o una interpretación global de un fenómeno humano, objeto de investigación. Bueno, señor Miguel Ángel. Esteban Pedraza, muy bien. Sí, señor, perdón. La pregunta de investigación, ¿a qué hace referencia eso? Lo que decía el video es que la pregunta de investigación hace referencia a tratar de responder el porqué de los fenómenos, básicamente. Responder al cómo y por qué del fenómeno, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuáles son los componentes? Los tengo acá anotados. Era como el comienzo, el qué, el cómo, el por qué, el para qué, Muy el fenómeno que bien. se va a estudiar, Ahí, la hasta ahí, perspectiva hasta de... ahí, hasta ahí, hasta ahí. No se me adelante, hasta ahí. Mira. Muy bien, Esteban. Ojo, en la pregunta de investigación lo que queremos es responder el cómo y el por qué, no más de ese fenómeno. Pero sus componentes al comienzo deben ser qué, por qué, cómo ocurre, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer dentro de la pregunta de investigación, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer, jóvenes. Muy bien, señor Esteban. Brian Poncuta, Brian, buenos días. Buenos días. Brian. Bueno, ¿qué dice al respecto del fenómeno a estudiar? ¿Qué es eso? Del fenómeno a estudiar, ya es como, como el grupo focal al cual vamos a estudiar, el grupo al que va dirigido la investigación Es el respecto a la hipótesis o la pregunta que ya teníamos planteada. Jóvenes, es el procedimiento a la intervención, ¿cierto? El fenómeno a estudiar es nada más ni nada menos que es el procedimiento a estudiar, ¿cierto? Es el procedimiento que vamos a utilizar a estudiar, ¿cierto? ¿Y qué a la hora sí de la perspectiva de estudio? ¿Qué es eso? Señor Brian, ¿qué es eso? La perspectiva de estudio. La perspectiva de estudio, yo creería que es como el entorno. El entorno, muy bien, de acuerdo al video, ¿no? Sí, el entorno la ya población, dijo. Muy bien, la población. ¿Y le falta uno, hay los profesionales. Muy bien. La perspectiva de estudio habla nada más y nada menos primero que la población, los profesionales y el entorno donde queremos nosotros desarrollar esa investigación, ¿cierto? Muy bien, señor. Yulisa Paez, muy buenos días. Yulisa, no, esa niña abandonó este curso. Esa niña abandonó el curso. Listo, esa niña nos abandonó el curso. Bueno, entonces continuamos con Pablo Andrea Quintero.
Paula Andrea. La profe, buenos días, ahora sí. Muy bien. ¿Qué decía al respecto del contexto? Bueno, el contexto básicamente relaciona todo lo que es el lugar, el tiempo, el espacio, la cultura del grupo Muy en el que bien. se vaya a enfocar la investigación. Muy bien, Paula Andrea. Nada más que habla que es el lugar, el tiempo, el espacio o la cultura donde vamos a investigar ese fenómeno o ese problema. Muy bien, Paula, muy bien, Paula. Y, Paula, compleménteme entonces. Una pregunta cualitativa. ¿Cuál era? Según el video. Paula, ¿estás ahí? Pues, profe, yo creería que una A pregunta ver, cualitativa dame sería una. Dame un ejemplo, a ver, no pues, importa. Que no sea la del video. A ver. como, mm, ¿Cómo perciben los no, sería, digamos, estudiantes de la Universidad EXI? respecto, tal vez como podría ser como qué alimentos consume la tribu indígena de acá de Suba, por ejemplo, Bueno, puede ser, o sea, es decir, o por qué consumen esos alimentos, digamos, si tienen respecto a su religión o respecto a sus sus creencias culturas y creencias. Podríamos que pueden enfocarla así, consumir. cómo perciben la alimentación, la tribu, ¿cómo se llaman las tribus indígenas que quedan en Ciudad? Las Los tribus, chipchas. las tribus indígenas chixas, en cuanto a su gastronomía, a su alimentación. Pero voy a leerles una. En el video hablaba de una pregunta, pues porque generalmente en la investigación cualitativa se utiliza mucho en el tema social y en el tema de salud, es donde más hay referencia a investigación. Entonces hablaba de cómo perciben los pacientes la incorporación de una herramienta de valoración de urgencia pediátrica en atención primaria, ¿cierto? Entonces ahí, ellos que están midiendo, ¿cuál es la percepción del paciente, ¿cierto? Al incluir esta herramienta de valoración en una urgencia, ¿cierto? O lo que puede ser, o lo que está sucediendo ahorita con el tema del COVID, que es algo que es real y se está haciendo investigación. Están haciendo investigación los entes de control. Es cómo perciben los pacientes, ¿sí? La incorporación de herramientas de valoración en la urgencia eh, por el virus del COVID en una atención primaria. ¿Y qué es eso? ¿A dónde se incorpora esa investigación? ¿A dónde se va a observar eso? Pues en las unidades de urgencias de todos los centros hospitalarios, ¿cierto? La Clínica Colombia, la clínica la de que quedan la 30 con 26, bueno, los hospitales, ¿cierto? Allá yo iría a hacer es como esa investigación, ¿cierto? Porque estamos teniendo un problema terrible en el tema de la atención, ¿cierto? Estamos teniendo un terrible, ¿por qué? Y es una realidad, jóvenes, porque desafortunadamente llegan los pacientes a estos centros de urgencias y el tema de la urgencia en atención primaria es terrible, ¿cierto? Porque muchas veces estos médicos, como hay tanto paciente, atienden de una manera muy subjetiva y a veces sin argumentos y envían a un paciente a sus casas que a contaminar más familia y de pronto a que se muera en casa, jóvenes. Es una realidad y sobre eso ahorita se está haciendo investigación. Bueno, muy bien. Señorita Paula Andrea. Paula. Paula está ahí. Señor. Entonces, ¿cómo fue la pregunta cualitativa? ¿Cuál fue la que diste? A ver, ayudémoslos a nuestros compañeros. A ver, dame una pregunta. Entonces, sería replantearla y como, sería como, ¿cuál es la perspectiva que tienen los indígenas chichas de la localidad de Suba respecto al consumo de sus alimentos con relación a sus creencias? Muy Podría ser. bien. Esa sí es una pregunta muy bien organizada, ¿sí? Esa es. Muy bien, señorita Paula Andrea. Gracias, Paulita. Michael Rivera, muy buenos días. Buenos días, profe, sí, señor. ¿Qué más, señor Michael? Bien, bien, sí, señor. Excelente el día de hoy.
Bueno, su merced, hábleme de la selección de participantes en investigación cualitativa. ¿Cómo es eso? Bueno, pues se debe llevar a cabo un muestreo probabilístico. Muy bien. El muestreo probabilístico no procede. No, oh, no procede. Que no Listo. procede. Sí, señor. Eso, muy bien. Aquí en esta investigación no procede, ¿no? En cambio, en la cuantitativa sí, porque aplicamos una fórmula y lo hacemos, ¿cierto? Sí, sí, Listo. señor. ¿Qué más? Háblenos, señor Bueno, usted Michael. debe llevar una selección inicial, Muy bien. una selección posterior Excelente. y pues por último son unos principios orientadores de la selección de participantes. Muy bien. Ojo aquí, señor Michael. Debe haber una conducción intencional o búsqueda de casos ricos de información. Es la primera parte para seleccionar participantes. Es decir, que debemos tener una intención y una búsqueda donde hayan casos ricos de información, ¿cierto? Sí, señor. El muestreo probabilístico no procede en esta investigación. Hay una selección inicial o posterior, ¿cierto? Se buscan participantes pertinentes, participantes claves, que los participantes sean de conveniencia, ¿cierto? Con lo Sí, más señor. con la pregunta que hizo su compañera anteriormente. Si vamos a investigar esa tribu, pues no vamos a ir a investigar otra tribu que no estamos investigando, ¿cierto? Porque esos No, participantes no serían porque ni pertinentes ni convenientes. ya sería otro tipo de investigación, ya se desvía. Exacto, ya se desvía. Y aquí hay una oportunidad de seleccionar pues los sujetos de investigación que más nos convengan, ¿cierto? Esa es, bueno, muy bien, señor Michael. Sebastián Vargas. Sebastián Vargas, buenos días. Sebastián. Señor. Sebastián, hábleme de las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos. Profe, pues hay técnicas Observación. observacionales, Muy bien. individuales, Muy bien. grupales y pues análisis de documentos. Muy bien, señor Michael. Esas son las formas, ¿cierto? Y, muy bien. Juliana Velázquez, buenos días. Juliana, Buenos días, profe. ¿cómo estamos, Juliana? El día de hoy, muy bien. Bueno, Juliana, Bien, sí, señor. entonces, hábleme sobre los métodos de investigación cualitativa. Pues, Hablaba de 3 métodos ahí en el video. sí, de la fenomenología, Muy la bien. etnografía y la teoría fundamentada o la grounded Eso, theory. teoría fundamentada. En la Eh, investigación, señora, dime. sí, pues que la fenomenología lo que trata es comprender la naturaleza del ser, Y, mientras que la etnografía quiere comprender los valores, creencias y prácticas culturales para hacer bien, unas descripciones más profundas. muy bien. Son observacionales que pueden ser o no participativas. Bien. Y también la teoría fundamentada es la que habla de el cambio de experiencias en el tiempo o fases, bueno, sí. Y es también el proceso para construir una teoría. Muy O sea, bien, señorita Juliana. Muy bien. Excelente, Juliana. Exactamente, esos son los 3 métodos. La fenomenología, la etnología, la teoría fundamental. Y bueno, hay otros 2 métodos que hablaremos más adelante. Quiero decirles, jóvenes, que este es como un análisis de toda la asignatura, como un breve análisis y un breve resumen de toda la asignatura. Cada uno de estos temas lo vamos a ir viendo en los momentos, ¿cierto? Entonces, muy bien, señorita Juliana. ¿Quién me hace falta? El señor Juan Sebastián Alfaro. ¿Ya estará conectado? Juan Sebastián. Bueno, Juan Sebastián. Y Valentina Cabrera. Profe, si estoy acá. No, Juan Sebastián, pensé que nos había abandonado. No, profe, ¿cómo se le ocurre? Bueno, señor Sebastián, señor Sebastián lo tenía aquí ya como los morosos, dije yo, el señor Alfaro siempre es uno de los primeros. ¿Hoy qué le pasó?
No, usted me dejó de últimas, profe. Todo Bueno, bien. bueno, listo, Juan Sebastián. El último sí recibe la mejor parte. Bueno, hábleme de los análisis de datos, Juan Sebastián. Pues ahí decía como transcripción de datos, Datos, muy organizaban bien, las categorías muy bien. y utilizaban un software como herramienta de apoyo para la gestión. Software como herramienta de apoyo, ¿cierto? Y que dentro de eso había técnicas de codificación, ¿cierto? ¿Qué más? Técnicas de generar significación y No, muy técnicas bien, para confirmar hallazgos. muy bien. Exactamente, es dentro de la investigación de datos el módulo de análisis de datos, que es la transcripción de datos, organizarse en categorías, que hay técnicas de codificación, técnicas para generar significación, técnicas para confirmar hallazgos, y que se puede utilizar también un software de gestión y manejo de datos, ¿cierto? También hoy en día existe eso. Muy bien. Bueno, me falta Valentina Cabrera. Buenos días, Valentina. Buenos días, profe. Hábleme sobre el rigor de la investigación cualitativa. Se tiene que haber qué. Entonces, credibilidad, valor de la verdad en los datos y en la realidad, o sea, Muy pues que no se bien. inventen datos que no sean. En la validez externa, que es transferibilidad a los contextos similares, no Bien, señorita entendibles como Valentina. interferencia, Bien. que deben ser datos, o sea, deben ser datos fiables, que Bien. pues dependan de otros datos y pues de toda la teoría y que tengan consistencia, y deben ser objetivos que Muy se bien. confirmen en el proceso de la investigación. Muy bien, señorita Valentina. La credibilidad es ser un valor de verdad de datos recolectados, ¿sí? Tiene que haber transferibilidad en los contextos similares. Debe haber dependencia, haber consistencia y debe haber confiabilidad del proceso. Confiabilidad del proceso. Ese es el rigor de toda la investigación cualitativa. Muy bien, señorita Valentina. Bueno, ese fue todo el taller. A todos les fue bien en su segunda nota. Y muy bien, siempre que les deje un video, por favor, lo vamos a mirar y lo vamos a detallar porque vamos a hacer un tallercito de eso, ¿listo? Entonces ya con esto ya vamos entendiendo más lo que es la investigación cualitativa, ¿cierto? A lo que hace referencia a sus estudios, a sus investigaciones y a la regulación de las diferentes teorías, ¿cierto? Me faltó únicamente, no, todos pasaron. La señorita Anguilluli Páez creo que no, abandonó el curso. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar entonces con otro temita el día de hoy, que es la idea es la fuente de investigación de un proyecto de investigación, ¿cierto? Pero, ¿dónde nacen las fuentes de ideas para una investigación? Vamos a preguntarle a César Alexis, ¿dónde cree que se pueden generar ideas de investigación? César Alexis. Analizando a una sociedad y a un contexto en Analizando general. una sociedad, muy bien. Sí, analizando una sociedad yo puedo hacer una idea de investigación, pero en la investigación cualitativa, la primera que son las experiencias vividas, ¿cierto? Ahí nos pueden hacer una idea de investigación. En los materiales escritos, como cuáles, libros, revistas, ¿cierto? Ahí nos salen unas ideas de investigación. En los reportajes periodísticos, ¿cierto? Ahí también nos puede salir una idea de investigación, ¿cierto? Ahí nos queda una idea de investigación. En las teorías, jóvenes, ahí también tenemos otra idea de investigación. En el descubrimiento de productos de investigación, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el tema de la pandemia, jóvenes, que afectó a todo el mundo, que puso a Colombia en el cuarto país más contaminado y ahora con más personas que han fallecido, ¿cierto? Y ahí surgió una idea de investigación. ¿Por qué? Porque el mundo se puso a investigar cuál es la vacuna, ¿cierto? ¿Cuál es la vacuna para contrarrestar este virus que está afectando a todo el mundo, ¿cierto? A Colombia, a nuestras ciudades y Bogotá, que es una de las ciudades que hay más contaminación. Bueno,
También en conversaciones personales. Ahí yo puedo sacar una idea de investigación. O otro punto importante que es en las observaciones de hechos, ¿cierto? También observando un hecho. En las creencias e incluso en pensamientos. Cuando yo me siento a pensar, puedo tener una idea de investigación. Bueno, las fuentes que se relacionan con estas ideas no generan la calidad de la investigación, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo investigación cualitativa, a pesar de tener estas fuentes, no es que nos vayan a generar una calidad en una investigación, ¿cierto? La calidad nosotros la definimos dependiendo del método y las técnicas que utilicemos para llevar a cabo esta investigación. Estas fuentes de las que les he hablado, de las experiencias individuales, de investigaciones, de teorías, de periodismo, bueno, en fin, pues nos pueden generar ideas de investigación por separado o en conjunto, ¿cierto? Ahí en conjunto nos pueden generar esas ideas de investigación. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Cierto? Una idea puede surgir donde se congrega en grupos. Ahí, ¿cierto? Ahí puede surgir una idea de investigación, donde se congregue un grupo de investigación o unos grupos de investigación, como ha pasado en los países de Rusia, en los países como la Universidad de Oxford en Londres, ¿cierto? Ahí surgieron unas ideas para investigar y empezar a buscar la vacuna, ¿cierto? La vacuna de contrarrestar ese virus. Las ideas también se pueden generar leyendo una revista, ¿cierto? Cuando miramos una revista podemos generar viendo un anuncio publicitario, platicando, al momento de una exposición de una clase. En todo momento el individuo puede desarrollar un proceso de reflexión y ahí puede generar ideas. Pero hay un concepto fundamental en la investigación cualitativa, que es la vaguedad de las ideas iniciales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso de vaguedad? Pues que la mayoría de ideas iniciales son vagas, ¿cierto? Son como ideas que requieren un análisis cuidadoso. Cuando una persona, y esto quiero que les quede claro, desarrollan una idea de investigación, lo primero que tienen que hacer es familiarizarse con el campo de investigación, siempre con el campo de investigación. Y las ideas siempre deben especificar ciertas cuestiones, como que si se piensa incluir todos los factores que se involucran en el tema, si se va a tomar en cuenta una edad cronológica, por ejemplo. En la pregunta de investigación que hizo la señorita Valentina, cuando hablaba de la presión de alimentación de la tribu indígena allá en Suba, vamos a incluir qué tiempo, si en los últimos 500 años, los últimos 200, los últimos 100 años, en los últimos 50 años, o en los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces tenemos que tener este tema en cuenta, lo de la edad cronológica. Si la investigación tiene un enfoque psicológico o sociológico, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a esa investigación? Es importante cuando hacemos investigación cualitativa que se tenga en cuenta todas las posibilidades, ¿cierto? De esas variables que existen y que determinen el camino a seguir, mis estimados jóvenes. Para adelantar investigaciones, lo primero que tenemos que conocer son las necesidades de conocer los antecedentes. Yo me bañaba desde ayer. Juancho, vamos a silenciar a Juancho. Listo. Bueno, ojo, cuando estamos haciendo investigación cuantitativa o cualitativa, o especialmente la cualitativa, tenemos que tener necesidad de conocer los antecedentes, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para entrarnos en un tema que podamos conocer, que hayan conocido los investigadores con anterioridad. Entonces tenemos que conocer esos antecedentes que nos ayuden a ¿qué? A estructurar una muy buena investigación cualitativa que nos permita utilizar los diferentes métodos de manera adecuada, de manera adecuada, ¿no?
de manera adecuada. Bueno, primero, no hay que investigar sobre algún tema que ya ha sido estudiado muy a fondo, ¿cierto? No podemos estudiar un tema que ya hayan investigado N investigadores y nosotros ir a hacer el 200 o el 300 o el 100 o el 50, pues no tiene sentido, ¿cierto? Porque ya ese fenómeno, ese problema ha estudiado a fondo. Hay que estructurar más las ideas de investigación. Hay que estructurar más una idea de investigación. Tercero, seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará una idea de investigación. ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva, cierto, de esa idea de investigación? Las investigaciones generalmente no evitan tocar temas particulares, entonces tenemos que tener como cuidado. Y también es muy común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que se aborden desde diferentes enfoques. Siempre a veces nos encontramos en el camino que hacemos investigaciones interdisciplinarias y abordan diferentes enfoques, jóvenes. Bueno. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Muy claro hasta el día de hoy. Sebastián, Juliana, Paula, Iván, Valentina, Steven. Señor profesor. Todo muy claro, jóvenes. Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Bueno, la investigación cualitativa es un tema muy agradable porque nos permite abordar temas desde marcos de referencia, realización de literatura, y lo único que queremos es como abordar un fenómeno, ¿cierto? O una problemática que pueda estar pasando, o terminar de revaluar unos conocimientos. Bueno, jóvenes, nos quedan 2 minuticos. Pilas con los jóvenes que no me han contestado. Por el día de hoy dejamos ahí, ¿listo? Por el día de hoy dejamos ahí. ¿Cuáles son los jóvenes que dicen que no me han subido la pregunta? Son 3. Ahora sí los escucho. Antes de que nos quedan 2 minuticos, los escucho. Profe, yo la contesté el día que usted me dijo, pero es que yo la contesté en comentario privado, allá abajo, no donde era. Pero ahí yo tomé un pantallazo y ahí dice 4 de agosto. Bueno, mándeme ese pantallazo por el WhatsApp, ¿listo? Hágame el favor. ¿Cómo es su nombre y su apellido rápidamente? Catama. Catama, listo, señor Catama. Yo entonces estoy pendiente de eso. Y me faltan otros 2 que nombré que no me han contestado. ¿Listo? Señor Catama. ¿Quién más? Yo, profe. Michael Rivera, ¿usted ya me contestó o no? Sí, señor. No, profe, la verdad a mí se me pasó. Bueno, pilas a contestar, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Quién más? Son 3. Bueno, nos queda... Jonathan, pilas también, pilas ahí. Bueno, nos queda menos de 1 minutico, jóvenes, por el día de hoy dejamos ahí. Revisemos los que no han terminado de contestar la pregunta. Pablo Andrea, señora. Es que acabé de hablar con Angie Yulisa Páez y me dijo que ella solamente está viendo cocina colombiana y gerencia de bares. Ah, bueno. Que no sabe por qué le salen las otras materias, entonces me dijo que se va a comunicar de nuevo para que rectifiquen eso. Bueno, no hay problema. Bueno, jóvenes, por el día de hoy dejamos aquí. Les agradezco su apreciación, su ánimo en esta asignatura y